¿Ok? Entonces, la atmósfera es básicamente un gas o una mezcla de gases, ¿sí? Y sabemos algunas cosas de gases de física básica, de química básica o de química del colegio. Conocemos algunas leyes ideales de los gases. Por ejemplo, la ley de los gases ideales, ¿cierto? Entonces la pregunta es si la ley de los gases ideales se aplica o no a la atmósfera, ¿ya? Y no sé si recuerdan cuáles son las condiciones para la que un gas sea ideal. ¿Qué condiciones tenía que cumplir un gas para ser ideal? ¿Bajo qué condiciones una mezcla gaseosa, una cantidad de moléculas corresponde con un gas ideal? Bueno, hay una condición principal y es la siguiente. Yo no sé si quizás se van a acordar ahora que yo les diga, pero la condición es la siguiente. Que cada molécula no interfiera de manera muy importante con el comportamiento de otra molécula, ¿sí? Es decir, que las fuerzas intermoleculares sean despreciables comparado con el comportamiento total del volumen de gas. Y eso se logra bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y uno podría pensar cuáles son esas condiciones. Las condiciones son que las moléculas no estén muy juntas, ¿sí? Y cuando uno piensa en gases, por supuesto que está el volumen, ¿cierto? Uno tiene una cierta masa de gas que está ocupando un cierto volumen, y el gas dejado libre, en libertad, se va a expandir, ¿cierto? Y de alguna forma la presión va a ir bajando, que, que no la hemos definido todavía, pero que es inversamente proporcional al volumen. Mientras mayor volumen, ¿cierto? Tenemos menor presión dada la misma cantidad de masa gaseosa. Así que, de alguna forma, la condición de gas ideal tiene que ver con la condición respecto de la presión del gas. Si uno piensa que la presión del gas es muy, muy intensa, en esas condiciones las moléculas van a estar interactuando entre sí, se van a estar molestando, ¿sí? Y van a aparecer ciertas fuerzas intermoleculares y por lo tanto el gas va a dejar de ser un gas ideal. Pero si la presión es baja, y aunque todavía no hemos definido qué es lo que es la presión, si la presión es baja, entonces este gas se puede considerar ideal, ¿ya? Y va a cumplir una ley, ¿cierto? ¿Y cómo es esa ley? Todos se la saben, ¿sí o no? Al menos en su expresión Pavo tipo ratón. colegio, Ahora está. ¿cómo se llama eso? ¿Pavo ratón? Ay, la Sí. mnemotecnia. Ya, entonces la mnemotecnia pavo ratón sería pavo igual a ratón. Ya. Masa. A ratón. No, pero a ratón es así. Ya, que uno lo escribe, en realidad lo escribe así, ¿cierto? P por B, al menos así lo escribo yo, igual a NR por T, donde P es la presión, ¿cierto? B es el volumen del gas. N es una cosa rara, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué es lo que es N? El número de moles. El número de moles del gas. Número de moles de la molécula gaseosa. R es la constante universal de los gases. Y T, dos posibilidades para T, el tiempo o la temperatura. Temperatura. La temperatura. Grados Kelvin. La temperatura en Kelvin. ¿Cierto? Igual uno podría decir, podría poner todo esto, ¿cierto?, en unidades del sistema internacional. Número de moles es una unidad en moles nomás. La presión está en pascales. El volumen está en metros cúbicos. La temperatura en Kelvin. Y por consiguiente, R tiene una cierta unidad, ¿ya? Que es la unidad que resulta nomás de dividir todas estas cosas. Ya vamos a ver cuál. Ok, entonces,
bueno, la historia de cómo se descubrieron estas leyes, ¿cierto? Su aplicación, su aplicabilidad en la atmósfera, etcétera, son cosas que podemos discutir ampliamente, pero no nos vamos a detener demasiado en eso. Déjenme nomás mencionarles que estas leyes son empíricas, ¿ya? Y fueron descubiertas durante el siglo XVIII, XVII, XVIII, por distinta gente. ¿Se acuerdan de los nombres de la gente o no? No sé por qué yo me tuve que aprender todo esto mucho, en parte porque yo era nerd de la química cuando iba en el colegio, entonces me mandaban a la Olimpiada de Química, ¿ya? Y ahí había que saberse todo esto hasta con la historia, te preguntaban a veces la historia. Entonces me acuerdo de esto, no sé hasta qué punto toda la gente se acuerda de esto, ¿ya? Pero en el Wallace está la historia también, así que ustedes la pueden haber consultado. Entonces, por ejemplo, la proporcionalidad entre la presión y la temperatura, ya se conoce con el nombre de uno de estos caballeros que descubrieron estas cosas en el siglo XVII. Yo ya antes me las sabía bien, pero una se llama la ley de Boyle, otra se llama la ley de Charles y otra se llama la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Que son las distintas combinaciones que uno puede hacer entre presión, volumen, temperatura, ¿sí? Y la manera más simple de imaginarse la ley de los gases es justamente imaginarse algo que parezca un gas, ¿ya? En un recipiente o en un contenedor. Y este es un ejemplo medio cuico, uno podría decir, pero es lo único que se me ocurre, y en Bochef hay, así que uno podría decir, ok, en una universidad pública de Chile hay canchas de squash, ¿ya? Y entonces está la cancha de squash, que es este deporte de paleta, ¿cierto? Con una pelota de goma, en donde la cancha está completamente cerrada por todos lados, ¿sí? Y no es como tenis, que uno podría tirar una pelota y la pelota se va a escapar al público. En el caso de la cancha de squash, lo único que puede hacer la pelota es rebotar en el piso, rebotar en la pared. En alguna de las paredes de la cancha va a rebotar la pelota, ¿ya? Y entonces, ¿por qué uno se imagina algo así? Porque en realidad uno se imagina este volumen, ¿cierto? Ahí me quedó medio raro eso. Déjenme mover la barra del zoom acá. Uno se puede imaginar una cajita o un cubito como si fuera una cancha de squash, ¿ya? En donde adentro del cubito uno tiene distintas pelotitas, ¿sí? Y por supuesto que ustedes van a estar de acuerdo que en esta analogía la caja corresponde al volumen del gas y las pelotitas, cada pelotita corresponde a una molécula del gas. Y por lo tanto yo podría tener esta pelota moviéndose en distintas direcciones dentro de la caja con una cierta velocidad, ¿sí? Y para mayor simplicidad en este caso nos vamos a imaginar que todas las pelotas se mueven con la misma rapidez, quizás en distintas direcciones, pero con la misma rapidez V0, ¿sí? Es decir, todas las pelotas están de alguna forma chocando con las paredes a una velocidad V0, y cuando chocan, rebotan en un rebote perfectamente elástico, si uno quiere, puede conservar la energía cinética. ¿Se acuerdan de esas cosas? Y en ese choque va a haber un intercambio de momentum entre la pared y la pelota, ¿sí? Eh, ¿Por qué hay un intercambio de momentum? Porque recordemos que la ley de Newton dice que el cambio de momentum de una partícula es igual a la sumatoria de las fuerzas que se ejercen sobre la partícula. Y entonces, cuando uno choca contra la pared le va a ejercer una fuerza a la pelota, que es igual y contraria a la fuerza que la pelota le ejerce a la pared, pero que en el caso de la pelota va a cambiar el momentum de la pelota. El momentum que trae la pelota originalmente va a ser m por v sub 0, lo que sea la velocidad inicial, y cuando la pelota rebote con la pared, esa fuerza con la pared lo que va a hacer es que no necesariamente va a cambiar la velocidad, la rapidez, pero sí va a cambiar la dirección del movimiento de la pelota, y en ese cambio de dirección, ¿cierto? Que nosotros, no sé, en física de primer año
de la U, lo que uno hace es que uno dibuja, ¿cierto?, una pared, y uno tiene una pelotita, la pelotita viene con velocidad m de 0, ¿cierto? Y sale en un choque perfectamente elástico, disparada de nuevo con la velocidad igual y contraria, m por b final, si ustedes quieren. Y en ese caso, en ese choque, el módulo de la velocidad o la rapidez de 0 es igual a la velocidad final de salida de la partícula, que sería el módulo de b sub f. ¿Sí? Y entonces lo que cambia nomás es la dirección, y al cambiar la dirección entonces hay un momentum ahí, ¿cierto? P sub i, si ustedes quieren, que ese momentum está dado por la fuerza esa que está ejerciendo la pared sobre la pelota. ¿Ya? Esa fuerza que uno en primer año le llamaba la fuerza colisional, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas, F sub i, de todas las partículas que están dando vuelta ahí, dividido por el área de, por ejemplo, supongamos que esta cara de acá de nuestra cajita tiene un área A sub i, esa fuerza total dividido por el área de la cara va a ser igual a la presión sobre esa cara. ¿Sí? Así que la presión es la fuerza colisional, la suma de todas las fuerzas que están ejerciendo todas las pelotas que chocan contra esa pared. Así que esa es como nuestra definición de presión, una definición pensada, pero que es la definición operacional de la presión para un gas. Ahora, ¿por qué podría ser que la presión tuviera relación con la temperatura? Bueno, yo no sé si ustedes han escuchado o quizás lo han visto, si es que han tenido física estadística, y es que la temperatura, a su vez, es una medida de la energía cinética de este conjunto de partículas o de pelotas de squash que están adentro de la cancha. Y por lo tanto, si uno aumenta la energía cinética de este sistema de partículas, uno está aumentando la velocidad de las partículas, ¿cierto? No queda otra. No hay otra manera de aumentar la energía cinética de las partículas que no sea aumentando la velocidad, suponiendo que la masa de las partículas permanece constante, ¿sí? Que no hay intercambio de masa, no se nos está escapando ninguna pelota de la cancha. Y entonces, al aumentar la velocidad, aumenta el cambio de momentum en cada choque. Y al aumentar el cambio de momentum en cada choque, aumenta la fuerza colisional. Y al aumentar la fuerza colisional, entonces, como el área no está cambiando, significa que la presión aumenta. Entonces, el aumentar la energía cinética, el movimiento de las partículas dentro de la caja, que sería nuestro equivalente a aumentar la temperatura del gas, aumenta de manera proporcional la presión que el gas está ejerciendo sobre las paredes de la caja. ¿Ya? Esa es una manera de ver la ley de los gases ideales. ¿Ya? Pero ¿qué hay con el volumen? Bueno, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, porque uno puede pensar en la situación ahora en que uno pudiera tener una cancha de squash que cambia su volumen, ¿cierto? Y en ese caso, lo que uno dice es, ok, como la cancha cambia el volumen, pero yo estoy manteniendo la temperatura constante, es decir, estoy manteniendo la energía cinética constante, al cambiar el volumen, estoy necesariamente agrandando el área de cada cara de la caja, pero las pelotas igual se están demorando y van a chocar con una cierta frecuencia sobre las caras, que no necesariamente va a ser la misma de antes, o podría ser la misma de antes, pero van a chocar sobre una cantidad mayor de volumen. Y entonces ahora los choques van a estar, a lo mejor van a ser los mismos sobre una cara en particular, pero van a estar ocurriendo sobre un área mayor, y eso necesariamente va a disminuir la presión. El aumentar el volumen disminuye la presión si es que yo mantengo la temperatura constante. ¿Ya? Y esa es otra manera de verlo. Otra manera de aumentar la presión, ¿ya? Y esto, lo que nos hemos estado imaginando, ¿cierto? Es un poco cómo se ve la ley de los gases, en que hemos despejado la presión y hemos estado viendo todas las dependencias respecto de los distintos términos, ¿cierto? De la temperatura y del volumen, pero también del número de moles.
Porque el número de moles viene a ser exactamente el número de pelotas que tenemos dentro. ¿Ya? De nuevo, si uno mantiene la temperatura constante, mantiene el volumen constante, pero aumenta el número de pelotas adentro, también uno está aumentando la presión, porque está aumentando la cantidad de choques que están ocurriendo en una determinada área por unidad de tiempo, y por lo tanto está aumentando la presión también. El aumentar la cantidad de materia dentro de la cancha, aunque uno tenga la misma energía cinética promedio, ¿cierto? Va a aumentar la presión. Así que la analogía entre la cancha de squash, el número de pelotas que uno tiene dentro, el número de moles, la temperatura como la energía cinética de las pelotas, el volumen como el volumen de la cancha y la presión como la fuerza colisional sobre las paredes de la cancha, nos permite tener una cierta intuición de por qué la ley de los gases ideales es válida. ¿Ya? Ahora, pensemos en cuándo deja de ser válida la ley de los gases ideales. Supongamos que parte de la energía de las pelotas se disipara en choque entre las pelotas. ¿Ya? Porque tenemos muchas pelotas adentro. Bueno, entonces pasaría que a lo mejor aumentar la energía cinética de las pelotas no redunda en un aumento de la presión directamente, porque lo que pasaría sería que estarían chocando las pelotas entre sí, y cuando llegan a la pared ya no tienen la misma energía que uno suponía que iban a tener cuando uno aumentó la energía cinética del conjunto de pelotas. ¿Sí? Y entonces ahí uno dice, ok, entonces habría que corregir la ley de los gases ideales e incluir esas interacciones intermoleculares, ¿cierto? Como una corrección. Y eso es lo que hacen algunas otras leyes de estado o leyes de los gases. Si conocen alguna, por ejemplo, como la ley de Van der Waals, ¿les suena o no? Alejandro dice que le suena. Física Son estadística lo vimos. otras física estadística, claro, o físico-química también. No sé si alguien tuvo físico-química acá. ¿Alanis levantó la mano o se tocó el pelo? Alanis, ¿y te acuerdas de la ley de Van der Waals o algo así? O sea, me suena el nombre, pero no me acuerdo cómo era. Ya, bueno, pero son correcciones nomás a la ley de los gases ideales. Entonces, esto se los cuento casi como anécdota, porque en realidad en la atmósfera las condiciones de los gases ideales prevalecen en toda la atmósfera terrestre. ¿Ya? No estamos fuera del límite de la ley de los gases, no tenemos que recurrir a Van der Waals ni a ninguna otra ecuación de estado rara. ¿Ya? La ley de los gases se cumple en la atmósfera porque la presión de una atmósfera, que sería como la máxima presión que uno puede alcanzar en la atmósfera terrestre, que es la presión a nivel del mar, ya, ok. ¿Se puede alcanzar presiones mayores a una atmósfera en la atmósfera terrestre? Sí, en los anticiclones, porque una atmósfera, ¿cierto? Una atmósfera de presión no es el Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? El Sistema Internacional de Unidades, una atmósfera son 1013 hectopascales, ¿sí? O más bien 101.300 pascales. ¿Sí? Esa es lo que equivale a una atmósfera. ¿Y puede uno tener más de 1013 hectopascales? Sí, todo el rato. Si uno está a nivel del mar en la playa en el verano, uno está a 1020 hectopascales o a 1024. Pero también hay lugares de la Tierra que están por debajo del nivel del mar, ¿ya? Como el Valle de la Muerte en California, en Estados Unidos, y otros lugares, el Mar Muerto, están por debajo del nivel del mar. Esos lugares que están por debajo del nivel del mar tienen presiones mayores que una atmósfera, ¿sí? No mucho más mayores, pero mayores, ¿ya? 1020, 1030 hectopascales. Pero presiones mucho mayores que esas no se encuentran, entonces en general en la atmósfera prevalecen terrestre, uno tendría que decir, prevalecen condiciones de gas ideal. Así que nuestra ecuación de los gases, en que la presión es igual a nRT partido por B, se cumple esta ecuación. ¿Sí?
¿A qué presiones uno debiera llegar para que dejara de cumplirse la ley de los gases ideales y hubiera que empezar a entrar en régimen de Van der Waals a presiones probablemente mayores a 10 atmósferas o incluso en realidad mayores a 100 atmósferas? Ahí empiezan los problemas, ¿ya? Así que ocupar la ley de los gases ideales en el contexto de la meteorología es perfectamente válido, ¿ya? En general, ya uno no ocupa la constante universal de los gases que uno se aprende en el colegio, ¿ya? Que es la constante R universal, sino que uno ocupa una constante R por unidad de masa, ¿ya? Entonces, R asterisco sería en este caso P por B igual a NR asterisco T, ¿ya? Esa es una forma de escribir la ley de los gases ideales. Ya, otra manera de escribirlo es así, es como P por B igual a M por RT, ¿sí? Donde R claramente es otra constante, no es la misma, ¿ya? ¿Y cómo podrían ser distintas? Bueno, justamente así, pues si uno divide estas dos ecuaciones, una respecto de la otra, aquí a uno le queda un 1, y uno queda con un M partido por M, R estrella dividido por R, ¿ya? Y entonces el nuevo R, ¿cierto? Es igual al número de moles dividido por la masa total de lo que sea que tenemos, de la sustancia gaseosa que tenemos, multiplicado por esta constante universal de los gases. ¿Sí? Entonces, para reemplazar la constante universal de los gases, si quieren, al revés, ¿cierto? Para reemplazar esa constante universal de los gases, uno tiene que multiplicar M por R y dividirlo por N. ¿Sí? Así que uno obtiene, obviamente, esa otra ecuación, que es P por B igual a M por R por T. Y aquí uno puede escribir la ecuación de los gases ideales de otra forma todavía. Porque si uno se fija, si uno divide la masa por el volumen, eso es igual a la densidad, que es otra propiedad de los gases. Así que uno puede decir que P es igual a ρ por R por T, ¿ya? Donde R es esta constante que es la constante específica del gas que estamos considerando, ¿sí? Es una constante específica del gas que estamos considerando. En este caso, para ser todavía más específico, ¿ya? Lo que uno escribe en realidad no es P igual a ρ por RT, sino que lo que uno escribe es P igual a ρ Por alfa. por R sub D por T. ¿Ya? Donde R sub D es la constante del aire seco, ¿ya? Y eso tiene el siguiente valor. La constante del aire seco vale 287 joules por kilogramo por grado Kelvin. ¿Ok? Ok, entonces repasemos un poco del principio, ¿cierto? Ya vamos a ver de dónde sale esto, de dónde sale este resultado, ¿ya? Por ahora, fijémonos en lo siguiente. Si yo conozco la cantidad de masa de gas que tengo, ¿cómo sé yo cuántos moles tengo de gas?
el peso atómico. El peso atómico o el peso molecular del gas, ¿cierto? Nosotros sabemos que el aire seco es principalmente nitrógeno, ¿cierto? Estoy escribiendo nitrógeno como n cuadrado, ¿no? Nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Donde el peso molecular del nitrógeno son 28 gramos por mol, ¿sí? Y el peso molecular del oxígeno son 2 por 8, 16, 32 gramos por mol. ¿Sí? Recuerden que el nitrógeno en la atmósfera no está en estado atómico, sino que está en estado molecular, y la molécula de nitrógeno y de oxígeno son así, son N2 y O2. Así que el peso molecular del oxígeno es 2 veces el peso atómico del oxígeno. El peso atómico del oxígeno es 16, 2 veces eso es 32 en unidades de gramos por mol. El nitrógeno, lo mismo, cada nitrógeno pesa 14 gramos por mol, la molécula de nitrógeno pesa 28 gramos por mol. ¿Ya? Entonces, ese es el peso molecular, y el peso molecular en general uno lo abrevia así, como M. Entonces, M de N2 sería igual a 28 gramos por mol, y M de O2 sería igual a 32 gramos por mol. Ya, pero entonces, ¿cuál es el peso molecular del aire? ¿Cuál es el peso molecular del aire? Ya veremos, ¿ya? Ya veremos. Por ahora, démonos cuenta nomás de esta ecuación que es súper sencilla, y es que el número de moles, N, que teníamos en nuestra ecuación de los gases, es igual a la masa que tengamos dividido por el peso molecular. ¿Sí? De la mezcla gaseosa o del gas puro que tengamos, lo que sea. Fíjense que nosotros habíamos escrito esta ecuación para R, ¿sí? Habíamos escrito que entonces R era igual a N partido por M chica, multiplicado por el R asterisco, que era la constante universal de los gases, ¿sí? Y entonces, fíjense que N es M chica partido por M. Así que en realidad N chica partido por M chica es 1 sobre M. Así que R en realidad es la constante universal dividido por la masa molecular del gas que estamos considerando. Es más simple todavía. Simple sería si que conociéramos la masa molecular del aire seco, ¿ya? Pero como les digo, como que no sabemos, porque, ok, es una mezcla entre nitrógeno y oxígeno, o sea, está en algún punto entre medio de estos dos números, ¿sí? El peso molecular del aire seco, ¿ya? Si quieren le tiramos el argón también, un 1% de argón, ¿sí? ¿Cómo será la molécula de argón? ¿Quién anda con una tabla periódica en la billetera? Como todos deberíamos tener. Lo que no puede faltar en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama, una tabla periódica. ¿Cuál es el peso atómico del argón? El argón es como el tercer gas noble, ¿cierto? Está primero el helio, que pesa 2. Son 2 protones nomás el helio. No, pues el helio pesa 4. Son 2 protones y 2 neutrones. Después viene el helio, el neón y el argón, ¿sí? ¿Cuánto es el peso molecular del argón, chicos? A mí me salía que era 40 gramos mol. O sea, aproximado. 40 gramos mol. Ya. Como el argón igual era como el 1% de la atmósfera, ¿cierto? Quizás para hacer el cálculo bien uno debiera incluir el argón.
como parte de la mezcla, ¿cierto? Con esto, un 78% nitrógeno, un 21% oxígeno y un 1% argón. ¿Sí? Eso podría ser nuestro aire seco, ¿cierto? Ok, entonces, la constante universal de los gases, se puede deducir. No, es conocida, ¿cierto? No me acuerdo exactamente cuánto vale, pero si no me equivoco es 8.37 Joule por kilogramo. No, Joule por mol por grado Kelvin tiene que ser. Si no me equivoco. No importa que no sea exacto, ya lo vamos a arreglar, ¿ok? Ok, entonces lo que tenemos es que teníamos, ¿cierto? Que P por B era igual a N por R asterisco por T, ¿ya? Y ya sabemos que podemos reemplazar R por el peso molecular, ¿cierto? O más bien, podemos reemplazar R asterisco por el peso molecular multiplicado por este nuevo valor de R. Vamos a recuperar ahora lo que teníamos antes, que era número de moles por M por R por T. Ese N por M ya sabemos lo que es, ¿cierto? N por M grande es M chico, que sería la masa total del gas. Y de nuevo, la masa dividido por el volumen nos va a dar P igual a ρ por RT, que eso es lo que teníamos. Ok, entonces, ahora lo que tenemos que determinar es cómo calcular este peso molecular del aire, ¿ya? Que no aparece tan claro cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo nunca me acuerdo cómo hacer estas cosas de memoria. A ver, nunca sé hacerlas sí, de memoria, no me acuerdo. Lo único que puedo hacer es que las hagamos de nuevo, como si no supiéramos cómo hacerlo y lo hiciéramos. ¿Sí? ¿Me entienden o no? Tengo dos posibilidades. O lo copiamos del libro así, tal cual, y confiamos, Wallace es nuestro guía y él nos va a decir cómo hacerlo, o lo tratamos de entender nosotros. Yo creo que lo mejor a este punto, como estamos recién así como partiendo con la máquina de las ecuaciones y a lo mejor algunos tiempos que no veían deducciones, mejor será que lo hagamos así como lento, ¿cierto? Entonces, pensemos en cómo es la cosa, ¿cierto? Del total de moléculas, si uno pudiera dibujar 80 moléculas, no voy a dibujar 80, pero voy a dibujar 8, ¿cierto? Supongamos que el rojo van a ser las moléculas de nitrógeno, ¿ya? El amarillo va a ser el oxígeno, y el argón va a ser en realidad, va a ser una pintita, ni siquiera una molécula, sino que es como un pedacito de molécula. ¿Ya? Esa es nuestra mezcla de aire seco, ¿sí? Y el peso molecular, uno lo puede determinar si uno conoce el número de moles, ¿cierto? Y uno conoce la masa total de todos los componentes. Entonces, en realidad, el peso molecular del aire seco debiera ser igual a la masa de oxígeno más la masa de nitrógeno más la masa de argón dividido por el número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno más el número de moles de argón. ¿Sí? Y lo que nosotros sabemos es que el número de moles de oxígeno va a ser la masa de oxígeno dividido por el peso molecular del oxígeno. Y etcétera. El número de moles de nitrógeno va a ser la masa de nitrógeno
dividido por el peso molecular del nitrógeno. Así que en realidad el M sub D va a ser igual a la sumatoria de los M sub I, donde I son todas las moléculas, ¿cierto?, que están actuando como componente, dividido por la sumatoria de los M sub I dividido por los pesos moleculares sub I. ¿Sí? Que esa es la fórmula 310 que tiene ahí Wallace y Hobbes. Cuando uno calcula eso, ya, y no lo vamos a hacer, pero vamos a confiar en Wallace, uno obtiene que el peso molecular del aire seco son 28,97 gramos por mol, ¿ya? Que es una cantidad que está entre el peso molecular del nitrógeno y el peso molecular del oxígeno, más cargadito hacia el nitrógeno, porque claramente esa es la proporción mayor de gases que tenemos en la atmósfera y menos cargado hacia el oxígeno, mayor que 28, porque tenemos un 20% de moléculas de oxígeno que son más pesadas y un 1% de moléculas de argón al menos que son harto más pesadas. Así que esa es nuestro valor para M sub D. Y por supuesto que entonces, como el R de lo universal de los gases es 8.3145, ya en las unidades que queremos, entonces el R del aire seco resulta ser 287 joules por grado Kelvin por kilogramo. ¿Ya? Y ahora sí, tenemos nuestra ecuación de los gases ideales que nos dice que P, entonces, P es igual a ρ por R sub D por T. ¿Qué podemos hacer con nuestra ley de los gases ideales? Por ejemplo, no sé, podríamos hacer un ejemplo bien sencillo. Podríamos decir, nosotros ya sabemos que la presión a nivel del mar, ¿cierto?, es 1013 hectopascales. Y supongamos que la temperatura es 25 grados Celsius, que equivale a 298 Kelvin. ¿Cuánto vale la densidad del aire en esas condiciones? Eso es algo que podríamos calcular con lo que acabamos de encontrar, ¿cierto? Este es un ejemplo. Y entonces, bueno, tenemos que despejar ρ, ¿cierto? ρ es igual a P partido por R sub D por T. P, 101.300 pascales. Dividido por R sub D. R sub D, R o R sub D en realidad, va a ser 287 joule Kelvin kilogramo. Multiplicado por T. Y T es 298 Kelvin. ¿Sí? ¿Qué son los pascales, chicos? Bueno, dejemos los números, ¿cierto? Y veamos en qué unidades nos va a dar esto. 101.300 dividido por 287 por 298 y metamos todas las unidades acá. Tenemos los pascales, tenemos dividido por joule. Los kelvin se nos van a ir, fíjense. Ese kelvin de ahí se va con ese y se conserva un dividido por kilogramo, un kilogramo a la menos 1. ¿Ya? Los pascales son la unidad de presión, que son igual a newton partido por metro al cuadrado, ¿sí? Pero en sistema internacional completo, esa unidad de ahí, pascales dividido por joule por kilogramo, es lo mismo que tener newton partido por metro cuadrado dividido por, ¿qué es lo que es el joule? ¿Es unidad de qué cosa? Newton Energía. segundo. Es unidad de energía, ¿cierto?
Y la energía, por ejemplo, la energía cinética o el trabajo mecánico es la fuerza por el desplazamiento. Así que la energía tiene unidades de fuerza, newton, por desplazamiento, por metros. Ese es el joule. Joule es newton por metro. Newton por metro dividido por kilogramo. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos dividido por metro y dividido por metro cuadrado. Los newtons se van, quedan los metros cúbicos abajo y el kilogramo a la menos una que está por debajo puede pasar arriba y nos van a quedar unidades de kilogramo por metro cúbico. Ah, que esa es la unidad de densidad. Estamos bien. ¿Sí? Y ahora entonces solamente nos falta hacer esta operación de acá. ¿Ya? Esta operación la podemos hacer precisa y hagámosla precisa mejor para que no nos vayamos, para que encontremos un valor razonable. Ya, yo la voy a hacer en MATLAB ahora, pero ustedes la pueden hacer en la calculadora por mientras. Si quieren me ayudan. No sé cuánto se va a demorar en abrir mi MATLAB acá. Ahí me dio 1.18. ¿Ya? ¿Alguien la hizo ya? Yo, Dale. ¿Cuánto te dio? 1.18. Ya, 1.18. Ya, ese es un valor súper razonable para la densidad a nivel del mar. Es decir, en un metro cúbico de aire hay aproximadamente un poco más de 1 kilo de aire. Suena razonable. Ok. Ok, esa es una ley, ¿cierto? Para el gas seco. Uno podría decir, ¿y qué pasa si aplicamos esa misma ley ahora, pero la aplicamos para alguno de los componentes de la atmósfera por separado? ¿Ya? ¿Será que uno puede aplicar la ley por separado? Y la verdad es que sí. Uno puede aplicar la ley de los gases por separado. Porque, y aquí de nuevo tengo que apelar a su memoria físico-química, y aquí ustedes me dirán si conocen a este otro caballero. ¿Ubican a Dalton? Dalton también es uno de los físico-químicos del siglo XVIII, que también del siglo XVIII, del siglo XIX ya, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que también tenía una ley. ¿Y cómo es la ley de Dalton? ¿Se acuerdan de esa o no? Ya, la ley de Dalton es la ley de las presiones parciales también. Ahí sí que se acuerdan, ahora sí se acuerdan, ¿o no? ¿La conocían? Que dice que la presión total en un gas es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos nuestra mezcla, ¿cierto? Nuevamente, nuestra mezcla de gases, en que tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos argón y otras cosas. Entonces, existirá una presión parcial de la molécula negra, una presión parcial de la molécula roja, una presión parcial de la molécula amarilla, ¿sí? Y la presión total del sistema P es igual a la sumatoria de las presiones parciales P sub I. ¿Ya? Entonces, esta ley de Dalton, ya lo que nos dice es que podríamos definir una cosa que se llame, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? De tal Profe, forma que... ¿está ¿sí? escribiendo? Estoy escribiendo. Ah, ¿qué pasó? Es que al menos a mí no. Ahora sí, ahora ¿Ya creo ven? que se Ya, actualizó. perdón. Sí, no sé. Es que el zoom es súper tonto. O no sé, mi configuración por defecto tiende a poner el panel de zoom por encima justo de donde tengo la... De nuevo lo hizo. Me pone la barra de zoom encima de la barra de las cosas para dibujar. Entonces a cada rato tengo que sacar la barra y ahí como que murió todo. Ya, Entonces entonces... creo que puede poner la default abajo o cosas así.
Sí, pero no sé cómo hacerlo. Creo que es solo agarrarla y moverla. Me siento viejo. Ya lo hice. Como el profe, mis hijos ocupan mis hijos ocupan ese insulto, boomer. Lo encuentro tan feo. No sé qué hacer. No, voy a poner la barra ahí nomás. ¿Ya? Ya, entonces, la presión total del gas, que en este caso es nuestra mezcla de gases, es la suma de las presiones parciales, la presión parcial de oxígeno, más la presión parcial de nitrógeno, más la presión parcial, etcétera, de todos los componentes. ¿Ya? O sea, uno puede definir una presión parcial de estos gases. De hecho, esa podría haber sido una manera en que podríamos haber encontrado el valor del R de los gases ideales, porque si la ley de Dalton es verdad, esto es pura, estos son puros lujos nomás que no sirven para nada, pero veámoslo, por ejemplo. Supongamos que la presión total fuera igual a la presión de oxígeno, y uno sabe que la presión de oxígeno tiene que ser igual a la densidad de oxígeno multiplicado por el R de oxígeno por T, más la densidad de nitrógeno multiplicado por el R del nitrógeno por T. Por ejemplo, ya, pero eso nosotros dijimos que tenía que ser igual a la densidad total multiplicado por R sub D por T. ¿Cuánto vale R sub D? Bueno, fíjense que se cancelan los T. Rho es la masa de oxígeno más la masa de nitrógeno dividido por el volumen, eso es Rho, pero a su vez Rho de oxígeno es la masa de oxígeno dividido por el volumen, y Rho del nitrógeno es la masa del nitrógeno dividido por el volumen. La masa de oxígeno por el R de oxígeno, el R del oxígeno va a ser R partido por el peso molecular del oxígeno, M del nitrógeno dividido por el peso molecular del nitrógeno, y nos va a dar la misma fórmula que habíamos calculado acá para el R sub D, o para el M sub D, si ustedes quieren, porque esto también vamos a despejar acá, por ejemplo, RO2 tendría que ser igual al R asterisco, la constante universal, dividido por la masa molecular del oxígeno. Así que aquí va a aparecer un R asterisco, acá va a aparecer un R asterisco dividido por la masa molecular del nitrógeno. Ya se imaginan que aquí está el R asterisco dividido por la masa molecular del aire seco, se van las R asterisco y quedan solamente las masitas dividido por los pesos moleculares, la misma fórmula que habíamos hecho antes, ¿ya? Pero ahora a partir de la ley de Dalton, ¿sí? De las presiones parciales. ¿Ya? Así que esto es solo una digresión nomás, porque no la hice completa, pero era una digresión nomás para mostrarles que de Dalton también podríamos haber deducido cómo era que había que formar el peso molecular del aire seco. Ok, entonces dicho eso, nos toca ponerle un poco de realismo a esta cosa, porque es meteorología, y en meteorología acuérdense que nosotros en este curso giramos en torno al vapor de agua. El vapor de agua es importante. Y hasta el momento tenemos una ley de los gases que funciona bien en el aire seco. Ya, pero el aire seco es un caso particular de lo que realmente pasa en la atmósfera, porque en realidad el vapor de agua puede ser muy importante, podría ser completamente despreciable. ¿Ya en qué condiciones es despreciable el vapor de agua? Cuando hace mucho frío, ¿cierto? Cuando hace mucho frío, el aire está muy seco, o tiene muy poco vapor de agua, como en el desierto de Atacama. Entonces, la ley de los gases para la mezcla completa va a ser exactamente la ley de los gases para el aire seco, pero claramente estamos viendo un caso particular. Entonces, queremos ver qué es lo que pasa en condiciones cualquiera, ¿cierto? En condiciones cualquiera en que tenemos vapor de agua. Y entonces lo primero que hacemos es que escribimos una ecuación de los gases para el vapor de agua, ¿ya? Y lo que decimos es lo siguiente.
vamos a aplicar la ley de los gases para el vapor de agua. ¿Cómo es la ley de los gases para el vapor de agua? ¿Cómo debería ser? Lo mismo, la presión parcial del vapor de agua va a ser igual a la densidad del vapor de agua multiplicado por el R del vapor de agua por T, donde R del vapor de agua es la constante universal de los gases dividido por la masa molecular del vapor de agua. Ya la masa molecular del vapor de agua es 16 más 2 hidrógenos, 18 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, masa molecular del vapor de agua es 18 gramos por mol. Ok. Aquí hay algo, esto está bien, pero así no es como uno lo escribe, ¿ya? Y vamos a escribirlo como uno lo escribe. En general, la presión parcial del vapor de agua tiene su propio símbolo en metrología, y el símbolo es E. ¿Ok? Esa E, en general, es la presión parcial del vapor de agua. Y por otro lado, existe una variable que también uno siempre la puede definir, que se llama el volumen específico, y que el volumen específico se define como el volumen por unidad de masa. ¿Ya? Y si se fijan de la definición, el volumen específico es metros cúbicos por kilogramo, es el recíproco de la densidad. ¿Sí? Entonces el volumen específico es el recíproco de la densidad, se ocupan los dos. ¿Cómo escribe uno la ley de los gases en función de el volumen específico? Bueno, si P igual a ρ por R sub D por T, entonces P por alfa es igual a R sub D por T, donde alfa es el volumen específico. ¿Sí? Estas dos son completamente equivalentes. ¿Ya? Solo que aquí quizás deberíamos ponerle tres rayitas para mostrar que eso es la definición del volumen específico. Así que podemos escribir en realidad la ecuación de los gases ideales de la siguiente forma. La presión parcial de vapor de agua es igual, perdón, la vamos a escribir como dijimos, ¿cierto? La presión parcial del vapor de agua multiplicado por el volumen específico de vapor de agua es igual al R del vapor de agua por T. Cuando estamos tratando con vapor de agua, explícitamente estamos diciendo, ok, nuestra mezcla atmosférica va a tener de los dos, va a tener aire seco y va a tener vapor de agua. En principio, no sabemos qué cantidad va a tener de cada uno, pero va a tener de las dos cosas, ¿cierto? Y lo que sabemos es que la proporción de aire seco en general no cambia en la troposfera, ¿cierto? Siempre se mantiene igual. Todo lo que cambia es la proporción de vapor de agua. El vapor de agua sí que cambia, porque vamos desde los trópicos hasta los polos. En los trópicos tenemos mucha humedad en el aire, en los polos tenemos poca humedad. Así que ahí tenemos una variable que controlar para poder explicar bien nuestra ecuación de estado. Entonces, hay varias maneras de resolver este problema, ¿ya? Y entonces uno puede ir a la historia de la termodinámica de la atmósfera y la verdad es que la gente ha tenido distintas formas de resolverlo, ¿ya? Entonces, si uno pensemos un rato en la ecuación, ¿cierto? Cuando uno quiere escribir la ecuación más general posible, uno dice P igual a ρ por R por T, ¿cierto? Donde T es la temperatura, P es la presión, ρ es la densidad. Si uno quisiera que esta ecuación funcionara siempre, uno tendría que reconocer lo siguiente, que dado un cierto P, la densidad va a cambiar si es que yo le agrego o le quito agua a la atmósfera, va a cambiar ρ. Pero si yo le agrego o le quito agua a la atmósfera, también va a cambiar R, porque R depende de la proporción
de los gases dentro de la mezcla. Si yo cambio la proporción de agua dentro de la mezcla de gas, entonces la proporción de este R va a cambiar. ¿Sí? Y pensemos cómo va a cambiar. ¿Se hace más pesado el aire o se hace más liviano el aire cuando yo le pongo moléculas de agua y reemplazo moléculas de agua por moléculas de los otros gases? What is it? ¿Más pesado o más liviano? Hay que calcularlo, pero me tinca que más pesado. Más pesado. Eso es lo que uno pensaría, pero aquí es donde nos vamos a pegar el primer frenazo a nuestra intuición. Yo no sé por qué la intuición indica que el aire con agua es más pesado que el aire seco. Y yo creo que es porque uno falsamente está pensando todavía en la fase líquida y en la fase sólida. Ya es como que uno le está agregando gotas al aire, pero en realidad uno no está agregando gotas físicas, sino que uno le está agregando moléculas. Y todo lo que importa en una mezcla gaseosa es el peso molecular, porque está la ley de Avogadro, ¿cierto? La ley de Avogadro dice que al mismo número de moléculas ocupan el mismo volumen bajo las mismas condiciones de temperatura y misma condición de presión. Y entonces, como el peso molecular del gas agua, del vapor de agua, es 18 gramos por mol, cada vez que yo le agrego agua al aire, el aire se vuelve más liviano, no más pesado. Porque el peso molecular del aire es 28, 29 casi gramos por mol, mientras que el peso molecular del agua es 18 gramos por mol. Así que cuando uno le agrega vapor de agua al aire, el aire se vuelve más liviano, y por lo tanto uno pensaría que el aire tropical húmedo es más liviano, de hecho, que el aire, por ejemplo, a la misma temperatura sobre el desierto de Atacama. ¿Sí? Y eso es lo que es. Así que fíjense en lo que pasa ahora, que es que la relación entre la densidad y la temperatura, ¿cierto?, es inversa, pero pasa por reconocer el papel del vapor de agua en la densidad. O sea, no podemos saber a priori, sin conocer la cantidad de vapor de agua, cuál es la relación entre densidad y temperatura o presión y temperatura en una mezcla gaseosa. Tenemos que saber cuánta agua hay. ¿Ya? Y eso se va a resolver a través de la ley de Dalton y de tomar alguna definición. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo sería la cosa? Bueno, la presión parcial de vapor de agua va a ser igual a, multiplicada por el volumen específico del vapor de agua, va a ser igual a la constante del vapor de agua por T. Y uno debería poder escribir la misma ecuación, pero ahora para el aire seco. ¿Cómo escribiría uno la ecuación para el aire seco? Uno diría P sub D, y aquí, ojo, fíjense que estoy haciendo explícito el hecho de que la presión parcial es la presión parcial del aire seco, porque ahora ya no estoy considerando que el aire seco lo sea todo, sino que el aire seco va a ser una cantidad, la mayoritaria, por cierto, pero una cantidad de la mezcla de aire. P sub D por alfa sub D, que sería el volumen específico de aire seco, va a ser igual a R sub D por T. ¿Y qué dice la ley de Dalton? La ley de Dalton, por otro lado, dice que la presión total ahora, la presión total, es igual a... perdón, de nuevo estoy escribiendo, lo quiero escribir así, las tres las quiero escribir igual, ¿cierto? La presión total ahora va a ser igual al volumen específico, o sea, P por el volumen específico, va a ser igual a R por T. Y entonces, aquí en R por T, esto todavía está en veremos, porque aquí yo tengo dos posibilidades. O pongo la dependencia del vapor de agua en R, y genero un R que se llame, no sé, R húmedo, ¿ya? Que en general uno lo podría hacer, y dejo la temperatura como T, o ocupo el R del aire seco nomás, carepalo, y cambio T. Y a T le pongo otra cosa. Me olvido de la variable temperatura y defino una nueva temperatura, ¿ya? Que me deje dejar fijo la constante R,
que la constante R sea una constante. Qué lata tener una constante que sea variable, ¿cierto? Es una lata. Entonces uno quiere tener una constante que sea constante, R sub D. ¿Ya? Y fíjense que esa decisión no es trivial, y lo que decidió la comunidad meteorológica en algún momento fue que sí, se queda el R sub D, que no es lo que, ¿cierto? Por lo que hemos estado definiendo es que ese R sub D no debiera ser el R sub D, porque debiera ser el R de la mezcla ahora, ¿cierto? Entonces, pongámosle nombre a estas cosas para que ustedes después logren desentrañar lo que significan las cosas que estoy escribiendo acá. Esto es la ecuación de estado del vapor de agua. Esta es la ecuación del aire seco. Y esta es la ecuación de la mezcla húmeda. Es decir, aire seco más vapor de agua. ¿Sí? Y entonces lo que decidió la comunidad, como les digo, es que la temperatura va a cambiar. Y esa temperatura va a dejar de ser T, se va a convertir en un T sub B. ¿Ya? Y ya vamos a definir cómo es T sub B. Porque T sub B va a ser una definición. Va a ser la temperatura tal que esta ecuación se cumpla. ¿Ya? Y entonces veamos cómo debería ser la ecuación. Lo primero es que la ley de Dalton se tiene que cumplir, ¿sí? De las presiones parciales. Y entonces la presión total va a ser igual a la presión parcial de vapor de agua más la presión parcial del aire seco. Ya, eso es lo primero. Veamos cómo queda el volumen específico total. Si dijimos que el volumen específico total era el volumen dividido por la masa de aire seco más la masa de vapor, ¿cierto? Así que cómo se relaciona ese alfa con sus alfas chicos. Es más fácil hacerlo con ρ, ¿cierto? Con la densidad, porque en realidad la densidad del vapor de agua, que también se puede definir, va a ser m sub b partido por b, y la densidad del aire seco es m sub d partido por b, así que la densidad es igual a la suma de las densidades, ¿cierto? Tal cual. Pero esto es, entonces 1 sobre alfa es igual, perdón. Si uno hace 1 sobre ρ, quiere decir que alfa es igual a 1 partido por ρ sub b más ρ sub b. Y de ahí, ¿qué hacemos? Yo multiplicaría todo por 1 sobre ρ sub b. Entonces, alfa arriba y abajo multiplicado por 1 sobre ρ sub b sería 1 sobre ρ sub b partido por 1 más ρ sub b partido por ρ sub b. Eso es igual a alfa sub b partido por ρ sub b partido por ρ sub b más ρ sub d partido por ρ sub b. Ok, y bueno, alfa sub b es b partido por m sub b, y alfa sub d es b partido por m sub d, como este ρ sub d partido por ρ sub b, ρ sub d partido por ρ sub b es m sub d partido por m sub b. M sub d partido por m sub b es alfa sub d partido por alfa sub b. Alfa sub d, no, es alfa sub b partido por alfa sub d. Algo así, ¿cierto? Ya, y entonces, ¿cuál es la onda acá?
que queremos lo siguiente, queremos forzar, ¿cierto?, a que P tenga esta forma, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que lo vamos a construir en base a la ley de Dalton. Así que lo que hacemos es lo siguiente, que P es igual a ρ por R sub D por T. Pero eso es igual a ρ sub B por R sub B por T más ρ sub D por R sub D por T. Y eso es igual a ρ sub B por R sub B más ρ sub D por R sub D por T. Esa es una opción, ¿cierto? La otra opción es forzar a que eso sea igual a ρ por R sub D por T, ¿ya? Y aquí es donde necesitamos un poco de álgebra. Necesitamos un poquito de álgebra ahí. Ya, yo diría esto. Yo diría que ρ por R sub D por T tiene que ser igual a ρ sub B partido por R sub D. Uno podría poner aquí, ¿qué podría poner? Podría multiplicar por R sub D y dividir por R sub D. Multiplicar por R sub D y dividir por R sub D. No quiero hacer eso. Hagamos esto mejor. Mantengamos este, sí. Y aquí, en este término de acá, multipliquemos por R sub B y dividamos por R sub B. Entonces va a quedar R sub B por ρ sub D por T por R sub D partido por R sub B. Esta cantidad de acá, ¿ya?, tiene nombre y definición, ¿ya? No tiene un nombre ni muy bonito ni nada, pero se llama epsilon, ¿ya? Que es simplemente el cociente entre la constante específica del aire seco dividido por la constante del vapor de agua, ¿ya? Y a este lado de acá entonces nos va a quedar